Bienvenidos a esta materia de marco legal de las organizaciones. En este video analizaremos preguntas frecuentes relacionadas con el tema de sociedades mercantiles. Hay sociedades anónimas que no establecen su capital variable. Sí, o sea, que tienen una aportación de capital determinada y cuando no declaran que van a ser de capital variable, el detalle es de que tienen que modificar su acta constitutiva para estando generando proyectos para la variación del capital. Esta es una transformación, de cierta manera, se organiza un poco diferente al interior, pero no cambia su nombre, su razón social no cambia. Su nombre en sí, pero sí cambia lo de SADCB, cambia a SADCB o puede cambiar a sociedad de responsabilidad limitada también. De decir, ¿saben qué? Con la sociedad de responsabilidad limitada, garantiza que su patrimonio que aportó nada más cubra los gastos o si llega a quebrar, que no le afecte a la persona que es socio. Porque en otras sociedades ahí sí puede afectar totalmente de que yo aporté, yo soy socio, pero llega a la quiebra, pueden demandarme a mí por todo lo demás que se deba. Y ahí ya me vería afectado. Sí se tiene que ver al momento de constituir una sociedad, ver esa parte en donde nos conviene entrar. Porque, por decir, hay gente que entra de accionista a una empresa de capital variable y de repente resulta que las acciones están en números negativos. Desgraciadamente, como accionista, pues ya no te pueden cobrar lo negativo, ¿verdad? Pero pues está en números negativos la empresa, o sea, no alcanza ni para pagar con lo que tiene la empresa y termina por tronar la empresa, por darse a la quiebra, a la extinción, hasta donde puedan cobrar los acreedores. Pero pues ahí se queda una deuda, se quedan acreedores sin cubrir, porque empiezan a liquidar acreedores por importancia y por tiempo también. O sea, si venden ¿cómo se llama? Un edificio y son 30 millones y deben 40 millones de pesos, pues hasta donde alcancen los acreedores a cubrir esa cantidad, ¿no? Y lo demás, pues sí se quedan, como se dice normalmente por ahí, ¿no? Chiflando en la loma, porque ya no alcanzaron nada. Pero si hay otros socios, o sea, o la sociedad se genera bajo otro esquema que no sea de responsabilidad limitada, ahí se pueden ir contra los socios hasta que les terminen de pagar. Y lo tendrán que hacer porque si no, les empiezan a congelar las cuentas personales, por ejemplo. O les empiezan a hacer embargos de las propiedades que tienen ellos. Por eso hay que tener cuidado en qué empresa se va a meter uno y bajo qué esquema está. Registro público de comercio, o sea, ahí es donde se tiene que registrar, donde ese registro público de comercio lo lleva a cabo también todo lo que viene siendo el registro público de la propiedad, donde llevan ese registro, sí, de manera local, pero sí pertenece a la Secretaría de ¿cómo se llama? De Economía. Depende de la Secretaría de Economía, pero aquí lo administra el registro público de la propiedad. Sí, tienen un convenio. ¿En qué pudiera afectar la falta de registro de acta de asamblea o el término de vida de existencia de una empresa con respecto al funcionamiento o la adquisición de estímulos otorgados por el gobierno? Tenemos el ejemplo de una empresa que no regularizó sus actas. Ellos iban a recibir un estímulo fiscal o un beneficio económico por parte de un programa federal, pero resulta que como no había la trazabilidad de que a ellos les cedieron ser parte de esa organización y la gente que les cedió ese proceso estaba muerta, pues realmente no se podía actualizar los registros públicos, porque todas las actas, o sea, no hicieron actas ni firmaron las actas. Hay un tiempo también para registrar un acta de asamblea. No puede uno nada más decir, no, pues ya pasaron tantos años, voy a registrarla, ¿no? El problema es de que también, si la gente no está viva, se complica todavía más. Porque no, pues no, generalmente si no la registraron, pues las actas van a estar
sin firmar, no van a tener un formato correcto, no la revisó el licenciado. O sea, son detallitos que no se deben dejar a un lado y que año con año hay que estar revisando y teniendo bien el expediente porque de repente se pierden en el camino, ¿no? Generalmente las hacen por 99 años, o sea, pretendiendo que, o sea, se puede volver ¿cómo se llama?, prorrogar ese término, ¿verdad? Pero tiene que ser antes de que venza, porque una vez vencido, bueno, se supondría que el Consejo de Administración no debería permitirle endeudarse más al administrador de lo necesario. Una. Dos, si se pidieron créditos a lo que viene siendo los bancos sí nos piden estados financieros para todo. Incluso hay en ocasiones que nos piden tener garantía de prendas, ¿no? Con eso de cierta manera nos pueden limitar y cualquier garantía de prenda, o sea, si son inmuebles, de cierta manera en el registro público de la propiedad también se registra atrás de las escrituras públicas de los terrenos, se pone una leyenda en el cual está hipotecado, pues, o está en garantía esa propiedad con el fin de que no se venda, aunque esté garantizada de una manera parcial la deuda, ¿sí? Y esos son algunas de las situaciones que garantizan cuando la empresa está trabajando bien, ¿no? Por eso también el SAT les está pidiendo los estados financieros y estar viendo que las utilidades se repartan de forma adecuada y que haya una garantía de funcionamiento, ¿cómo le llaman? Un fondo para el funcionamiento de la empresa, para que se garantice de que también no vayan a estar haciendo y deshaciendo empresas, porque hay algunas, pero cuando se va a cerrar una empresa, también hay un tiempo definido en el cual se tiene que registrar todo el proceso de disolución y una vez de que se acuerde del proceso de disolución, tiene que haber un proceso de registro de todo lo que viene siendo la liquidación. Y en ese momento ya no puede trabajar la empresa. ¿Sí? Por decir que hay 3 socios y que 2 de ellos se murieron. ¿Sí? Tiene que haber inmediatamente una reunión, por decirlo así, un caso. Pues, o sea, él tiene que generar el decir que pues, se perdió 2/3 del capital y de los socios y se tiene que dar por extinguida la sociedad. O sea, no puede quedar unipersonal más que ¿cómo se llama? La SAS, ¿no? Pero en esa situación, él tendría que ir con un notario a decir, ¿sabe qué? Vengo porque es necesario cerrar esta empresa porque yo quiero recoger también mi capital que tengo yo aquí y quiero que se le pague a la gente que se le debe de forma proporcional a lo que estamos, ¿cómo se llama? Aportando cada quien. En ese momento, el notario levanta esa acta o se debería de citar a los, ¿cómo se llama? A las personas que en su momento están muertas, que no pueden recibir nada, pero se tiene que hacer el proceso. Y al momento de que ya se genere el acta y que se consta que están fallecidas las personas y que tal persona presentó su acta de función, en fin, si no, ya se hace esa acta y se tiene que llevar al registro público de la propiedad, donde dice cómo le vamos a pagar a los acreedores. Y se da en conocimiento público para que ellos se puedan acercar, les dan un tiempo determinado para que se acerquen y ver a cuántos proveedores alcanzan a pagarles. Se supondría que debería de alcanzar para la gran mayoría, uno que otro se puede escapar ahí, pero sí deberían, antes de que hacerla que se disuelva, que se liquide, tienen que pagarle a la mayoría, a la gran mayoría, ¿no? Tendrían que luego empezar a hacer alegatos de cualquier situación. Ahí, por decir, ahí ya entrarían demandas de cuestión mercantil para exigir los pagos y tener antecedente de todo lo que se está haciendo, ¿verdad? Son tantas facturas, es tal situación y ver las fechas bien, o sea, sí tiene que estar uno pendiente de cierta manera
de tener a un abogado ahí a la mano para que esté checando si sobre todo una empresa le debe mucho a otra, pues tenerla vigilando constantemente, ¿verdad? Que esté funcionando, que no se vaya a extinguir, porque al momento de que pase algo así, pues sí nos mete en grandes complicaciones. En el registro público se ve el estatus de las empresas, sí, porque imagínense, o sea, una empresa que a nosotros nos debía dinero, le pasaron y le vendieron a otra compañía, pero el administrador se quedó. Se supondría ahí que si el administrador se prestó a todos esos cambios y ¿cómo se llama? No había dinero con qué pagar, él tenía la responsabilidad de su patrimonio, ¿eh? Porque es el administrador único de pagar las deudas que él permitió que se generaran. O sea, ahí lleva una responsabilidad muy fuerte el administrador de una SASB, una responsabilidad muy fuerte, porque a él lo contratan, pero si llega a ser un fraude o llega a hacer que la compañía se endeude más de lo debido, puede correr el riesgo de perder su patrimonio. Por eso no es bueno ser así tan fácil gerente, ¿no? Pues sí pagan muy bien, pero también hay que cuidar cómo se manejan los dineros, porque él tiene también acceso a la junta de ¿cómo se llama? De socios, no como socio, pero sí como oído de lo que le está diciendo los socios que se debe de hacer de forma correcta. Es un proceso muy similar, pero ahí quien tiene que dar parte al proceso de quiebra, primero se tiene que acercar con el SAT, la persona que está como contralor, para decir, esta empresa se endeudó mucho, a lo mejor una empresa más grande se negó a pagarle y ya no tuvo flujo efectivo ni propiedades con que garantizar esa situación. Y ya se tendrían ¿cómo se llama?, acercar con el SAT primero para que sus estados financieros estuvieran dictaminados y en ese momento citar a una reunión de socios y decirles, ¿saben qué, señores? Estamos en quiebra. Necesitamos hacer el proceso de concurso mercantil. Y para hacer eso, o sea, entraría en un proceso de liquidación que sería lo mismo como si, ¿cómo se llama? Se hiciera la disolución. O sea, hay que acordar el que hay que liquidar a nuestros proveedores hasta donde alcance con nuestras propiedades y van a quedar bastante gente afectada. La bronca de la quiebra es de que de plano, aunque siga funcionando la empresa, no le alcanza para cubrir ¿cómo se llama? Sus deudas, ¿no? Son tan grandes las deudas de que por ahí alguien ya le dejó de pagar una suma importante. Por eso hay que diversificar, ¿verdad? Porque si nos llegan a no pagar más del 30%, por decir una cantidad, si tenemos un capital y no nos pagan más del 30% de una deuda que representa un 30% de nuestro capital, nos ponen en un problema muy serio. Por eso dicen que las inversiones de una empresa no deben de sobrepasar el 30%, porque ya pondrían en riesgo mucho del flujo de efectivo. Sí, la verdad es que es una negociación desleal, ¿eh? Porque saben que si meten al abogado, mínimo van a perder el 30% también. O sea, el abogado muchas veces no te pide que le pagues al momento, pero cuando sabe que son cifras mayores a 1 millón, 2 millones de pesos, dice él, bueno, hasta 500,000 pesos, que es donde empiezan las broncas ya mercantiles un poquito más serias, que tienen responsiva, que son como 520 y tantos mil, si mal no recuerdo, 555,000 por ahí. Si uno debe más de ese dinero, ya entra en un proceso mercantil más serio. Por eso cuando uno debe las tarjetas o cuando debe un crédito un hipotecario que no excede esa cantidad, muchas veces es más tardado el proceso de que le hagan a uno el proceso de adjudicación a otra persona de la propiedad. Es más complejo, pero si pasa de eso, pues los abogados y la misma ley trae otro mecanismo en el cual todavía se acelera un poco más el cobro, porque es un daño patrimonial mucho más grande. Como que esa es una ventaja que le da la ley y protege a las empresas, de que si pasa esa cantidad, ya son hasta los costos del abogado, los paga la empresa que está demandada.
De la otra manera, por eso cuando son cifras de cierta manera, pues, que no entran a ese conflicto, se agarran y empiezan a negociar. Bueno, pues te debo 100, te pago 70. No, no, págame 80 y ahí empieza el alegato. Y muchas veces en esos conflictos, igual que en los laborales, es mejor llegar a un acuerdo porque el dinero se lo va a llevar el abogado, no se lo va a llevar, o sea, y es agarrarlo el dinero de forma directa. Que les digo, no son, son desleales ese tipo de negociaciones, pero saben cómo está el mecanismo. Ese es el detalle. Yo les invito a reflexionar con respecto a lo que hemos estado viendo de las sociedades. ¿En qué régimen le gustaría a usted estar incorporado? ¿Qué tipo de sociedad quisiera para su negocio? ¿O de qué envergadura quiere su empresa? ¿O cómo quiere empezar? ¿Cómo se visiona? ¿Ha visto a la competencia? ¿Cómo está constituido? Esto es importante verlo, ¿verdad? También el tipo de empresas con el que vamos a competir, por eso les pedía reflexionar con eso, porque de cierta manera nosotros ya habíamos visto productos, marcas, ¿no? O sea, estos temas están relacionados. Yo busco un producto que quiero vender o quiero desarrollar una idea, pues tengo que buscar a mi competencia a ver qué más se me parece a lo que yo quiero hacer. Tengo que buscar a lo mejor un nombre que también proyecte lo que quiero hacer, porque eso también va a vender. Pero al mismo tiempo tengo que ir pensando en qué formalidad legal le voy a dar a mi empresa. Y si yo veo que una empresa es competitiva como una SASB, pues adelante, vamos a entrarle, vamos a buscarle. Pero desde un inicio, o sea, bueno, para hacer una SASB mínimo, usted va a tener que tener en la bolsa ahorita para poder empezar a hacer los trámites notariales. Mínimo, como cambiaron ahorita o van a cambiar en enero la ley de ingresos estatal, muy probablemente le vayan a cobrar como 14,000 pesos por constituir una empresa, una SASB. Tendría que tener de inicio ese dinero y a lo mejor andar buscando socios para juntarlo y constituirse. Pero una vez de que le pidan ser una SASB, le van a pedir mínimo tener 50,000 pesos en el banco. Estamos conscientes de ello. Ahora, en la posibilidad que yo estoy ahorita, tengo esos 50,000 pesos para invertirlos en una sociedad anónima, porque ese dinero va a tener que estar ahí en las cuentas. Y a lo mejor no en su momento de inicio, pero sí se tiene que declarar y una vez juntando ese requisito, si hay una auditoría, pues tengo que demostrar que alguna vez estuvo ese capital ahí, ¿no? Y que se ha estado moviendo. Y muchas veces puede ser, si hay otro tipo de empresa, pudiera ser que también fuera en especie, no necesariamente monetario. Hay algunas notarías que sí nos piden tener el dinero en firme dentro de una cuenta. Hay notarías que se prestan un poquito más a que saben que pues uno no tiene los 50 a la mano, pero se hace una declaración de mínimo que los 50,000 pesos se reparten entre los accionistas. Ese es así como va en varias actas constitutivas, se lo van a topar. Por decir, sí, exactamente, o sea, no tiene caso también capitalizarla demasiado, porque hay incluso unos bancos que como de repente yo creo mi empresa y no tengo un flujo de efectivo alto, es muy difícil que me den un financiamiento de forma inmediata. Casi, casi tendría que tener terminado un ciclo anual, mis declaraciones anuales, así de al menos un año y cachito, ya corrido financieramente y fiscal, para poder solicitar un crédito. Muchas veces es lo que pide la mayoría de los bancos. Pero si yo capitalizo luego a mi empresa, por decir, pues tengo un dinero ahí de que vendí mi casa, pues le voy a meter 2 millones de pesos a la empresa. Teniendo 2 millones de pesos en mi cuenta y teniendo apenas constituida a lo mejor el mes pasado mi empresa, puede ser que me den y luego ver las ventas que tengo yo, a lo mejor que 3 meses de lo que ha vendido la empresa y a lo mejor tienes un flujo de 1 millón de pesos, por decirlo así, muy probablemente, bueno, de ventas, de 1 millón de pesos de ventas, pues muy probablemente te den financiamientos
muy similares a tu capital, sin necesidad de tener, ¿cómo se llama? Garantías, porque están viendo de que en un mes estás teniendo la mitad del flujo de efectivo que tiene tu capital, o sea, puedes responder de forma rápida, ¿no? Y saben que al momento de invertirte 1 millón de pesos a ti, pues en un año les vas a pagar, pero fácil ese dinero, ¿no? Sí, ahí es donde tenemos que empezar a ver, pues hasta dónde, por decir, empresas de servicio, sí, y servicio me refiero a servicios de asesorías. Ese tipo de empresas no tiene caso meterle mucho dinero. Incluso hay sistemas de asesorías o despachos de asesorías que trabajan como sociedades comerciales, ¿sí? Como SCs o sociedades colectivas, pues. Y ahí aportan cada quien su conocimiento o un capital pequeño o a lo mejor una maquinaria que tienen ahí disponible y lo hacen parte del capital social de la empresa, sin necesidad de meterle nada más cuestión monetaria. O sea, eso es importante, pues ver las estrategias, pero para que vean qué tan importante también es analizar qué es lo que quiero hacer de mi empresa. Y sobre todo también hay, ¿cómo se llama? Bancos que muchas veces si nos dedicamos también a importar, ya empiezan algunos tipos de ayudas financieras. Por decir, si yo quiero exportar y yo tengo quien me compra en el extranjero y ya le facturé al extranjero y ya hubo contacto, ¿cómo se llama? Instituciones de gobierno que nos prestan un porcentaje de esa factura para seguir funcionando con un interés muy pequeño y ellos se encargan hasta de cobrarle a la persona que yo le voy a exportar. Por eso de repente hay empresas que venden, pues venden ¿cómo se llama? Hasta salsas, ¿no? Y que de repente las ve uno muy, muy tranquilitas y de repente capitalizan y se les está viendo un flujo de efectivo importante, porque pues ellos ya tienen su producto, ya saben a quién se los van a vender, ya tienen ofrecimiento de compra, facturan, están bien constituidas, o sea, si tienen una empresa bien constituida, el exportar no es tanta la complicación, porque muchas veces, o sea, yo te doy aquí, ¿cómo se llama? Yo te vendo aquí, ¿verdad? Y tú te encargas de hacer la exportación y todo el asunto. Hay empresas que así lo quieren, porque sobre todo los alimentos están muy demandados por empresas más grandes y ellos te hacen todo el trámite. Claro, te cuesta un porcentaje, pero ya tienes unas ventas seguras. Pues son detallitos que hay que seguir viendo y si es un mundo de trámites, ¿verdad? O sea, sí que hay que agarrar al asesor correcto también para ver la estrategia en cada caso en cuestión empresarial, ¿verdad? ¿A qué se va a dedicar tu empresa? Tiene que ver con respecto a los giros, o sea, tiene que centrarse bien en el giro que quiere uno desarrollar. De acuerdo al giro, la Secretaría de Economía empieza a promover ciertos estímulos. Por decir, el paquete para los gimnasios, el estímulo de los gimnasios, el apoyo económico que les dieron ahora para el COVID, se convoca por giros. Es muy raro que digan, no, una SASB. O sea, por ejemplo, la recuperación bancaria que se dio en el 94 fue directa a los bancos, pero fue porque pues ya los bancos tenían un régimen muy establecido en cuestión de que sean SAs, ¿sí? Pero decían, el banco que tenga tanta deuda, nosotros le compramos la deuda como gobierno y la mandamos al FOBAPROA. Y fue un estímulo que les dieron ahí. Y nada más va dirigida a ciertos giros. O sea, sí, ahí nos tendríamos que acercar. Oye, por decir, en el 2000 ¿qué fue? 2005, hubo un apoyo económico para la certificación de las empresas metalmecánicas, la certificación de calidad, y les estuvieron dando hasta cerca de 100 y cacho mil de pesos a las empresas que se querían certificar por el ISO, metalmecánicas. Algunas empresas metalmecánicas se certificaron con ese dinero, o sea, no le alcanzó a lo mejor para todo el proceso de certificación, pero ya con eso le pagó a los auditores y pagó ¿cómo se llama? Su distinción, su certificado, pues. Tuvo que pagar el asesor para que le hiciera todo el sistema, ¿verdad? Pero sí, ya fue un estímulo, pues,
que tuvo ese giro metalmecánico. De repente salen algunos estímulos también muy seguido para transportistas, donde les hacen la rebaja para la cuestión del combustible o una parte de lo que viene siendo el ISR también se los condonan, porque saben que ellos de repente facturan mucho y no tienen tanto que deducir más que puras gasolinas, ¿no? Y sueldos. Y eso, al momento de estarle pagando todo de impuestos, pues no les permite terminar de crecer, porque ahora también les pusieron trabas por la cuestión de las inversiones en unidades, ¿no? Esa es una de las cuestiones. De repente los benefician en unas cosas y luego los empiezan a frenar en otras. Pero pues hay que ir viendo las estrategias. La cuestión del dinero de repente dicen que es la limitante, ¿no? De todo. Siempre decimos, no, es que no hay dinero. Pero como dicen por ahí los emprendedores, no, el dinero no es la limitante. Es cierto, porque muchas veces, pues acércate con la gente que tiene el capital. Si tu idea es buena, si es innovadora, o si simplemente le gusta al emprendedor, al empresario, no al emprendedor, al empresario, puede ser que tenga eco y se concrete, ¿no? Por decir, ¿cómo se llama? Un ejemplo muy rústico, y yo creo que, no sé si les tocó ir al Dama hace como unos 5 o 6 años, ahí donde está ahorita cerca del Libramiento, abrieron un motel. El motel empezó a tratar de jalar socios y publicó afuera el señor. Él bardeó con su dinero y luego afuera puso busco socios, soy empresa tal, ya constituida la empresa. Y decía, busco socios para la construcción del motel, porque nada más construyó la pared de afuera y empezó a construir de cuartito en cuartito. Y ahorita ya se ve mejor el motelito, ¿verdad? Pero pues también subió el flujo y todo eso. Pero fueron estrategias que en su momento, como empresario, como emprendedor en su momento él lo hizo. Y pues ya es un empresario, ya tiene un patrimonio, ya se le ve otra estructura al negocio. Pero pues es un ejemplo de cómo ir viendo ya muchas veces hay hasta empresas más grandes que buscan empresas que no estén funcionando para comprarles todo el trámite de generación de empresa, para tomarlas y darles funcionamiento y capitalizarlas ellas. De repente se da, ¿eh? Parece que no, pero de repente se da porque ahora sí es muy engorroso estar haciendo el trámite de apertura de una empresa. Ahora sí le toman a uno muchos datos, le lleva a uno un tiempo determinado. O sea, en menos de, si quiere hacer una empresa que pueda tener proyección hacia afuera, no se puede hacer así tan rápido. O sea, afuera internacionalmente, pues. O que te participe en la cuestión constructiva o de licitaciones en el gobierno. No es tan sencillo. Sí lleva otros detalles.